Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo una vez más su profe Juan. Es un gusto estar con ustedes una semana más. Espero que se encuentren bien allá en sus casas. En esta ocasión vamos a estar hablando un poquito de lo que es la suma y resta de números enteros, como parte de la serie de videos relacionados con el tema de números enteros que iniciamos días atrás. Pongan mucha atención y espero que disfruten del video. Eso sí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba más videos como este. Y sin más, vamos al video de esta semana, espero les guste. En esta ocasión vamos a estar hablando un poquito de lo que son la suma de números enteros, la suma y resta de números enteros. Para poder entender bien lo que es la suma y resta de números enteros, la mejor manera es a través de la recta numérica. Entonces en esta ocasión vamos a ver un ejemplo de cómo se comporta una suma o una resta en la recta numérica para poder entender cómo funciona la misma en trabajando con números positivos y con números negativos. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo número uno. Es un ejemplo bastante sencillo, el que ustedes, es una suma que se hace desde que estamos en la escuela, pero lo importante aquí es ver cómo esta suma se refleja o se representa en una recta numérica. Entonces, 1 más 2, ¿cómo se vería en nuestra recta numérica? Lo primero que vamos a hacer es ubicar el primer dígito o el primer número de nuestra operación en la recta numérica. En este caso, el 1 lo vamos a ubicar en nuestra recta numérica. Recuerden que 1, al no tener un signo adelante, en este caso, eh, entendemos que ese signo es más. Por eso lo vamos a ubicar hacia la derecha de la recta numérica en el lado de los números positivos. Ok, aquí lo tenemos. Entonces ahora vamos a concentrarnos o a enfocarnos en el segundo dígito o en la segunda parte de la operación. El 2. Notemos que el 2 tiene un signo de más adelante de él. Cuando nosotros estamos realizando una operación como esta, casi por costumbre y porque ya es una operación muy común, se nos olvida qué significa ese más que está ahí adelante. ¿Ok? Pero ese más, si nos enfocamos en la recta, lo que estamos viendo es un movimiento en la recta. Es el número 1 que está al principio. Yo lo voy a mover la cantidad de veces que diga la siguiente parte de la suma. En este caso, más 2 me indica que yo voy a mover esa flechita roja que está en la recta numérica dos posiciones hacia la derecha. Los signos positivos me indican movimientos hacia la derecha. Como vimos la semana pasada, cuando hablamos de subir, de sumar, de ganar, estamos hablando de números positivos. En este caso, si nos enfocamos en la recta, entonces estamos hablando de movimientos en la misma. Entonces veamos cómo se comporta ese más 2. Ubicamos el 1 en la recta numérica y nos vamos a mover más 2 posiciones hacia la derecha. Aquí la tenemos, 1, 2. Y vemos entonces que la flechita ahora se va a ubicar en el número 3. Como les repito, esta es una suma que se hace desde primero de escuela y que para la mayoría de nosotros pues es lógico. 1 más 2 son 3. Lo hacemos como por instinto, ya por costumbre, porque las venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Pero es interesante darse cuenta cómo se comporta una suma en la recta, ¿ok? Y entonces ahí podemos ver que si yo me ubico en el 1 y avanzo dos espacios hacia la derecha, como la suma lo indica, la flechita quedaría en el 3 y sería el resultado de la suma. Vamos entonces a ver un ejemplo más de una suma, pero ahora utilizando números negativos. Si decimos que queremos sumar menos 5 más 7, ya la operación no es tan fácil como la que anteriormente vimos, pero se va a comportar exactamente igual en la recta numérica como el ejemplo anterior. Aquí tenemos nuestra recta numérica y veamos que entonces como primer paso vamos a ubicar nuestra primera posición o la flechita roja en el menos 5. Aquí lo tenemos. Muy bien. El siguiente paso sería entonces movernos 7 unidades o 7 espacios
hacia la derecha porque tenemos un más 7. Entonces, lo que esta flechita va a hacer es moverse 7 posiciones hacia la derecha. Veamos entonces cómo se comporta la flechita. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 posiciones. Entonces podemos ver que la flecha se movió 7 posiciones hacia la derecha y cayó en la posición 2. Por lo que la suma menos 5 más 7 daría como resultado 2. ¿Vieron qué fácil, muchachos? Es así de sencillo como se suma o se resta números negativos con números positivos. Más adelante vamos a ver una técnica también para poder hacerlo sin la necesidad de la recta numérica. Veamos entonces ahora cómo se comporta la resta. Aquí tenemos una resta común y corriente como la que normalmente siempre hemos trabajado. 5 menos 2, todo el mundo sabe y lo podemos hacer mentalmente que 5 menos 2 es 3. Pero cómo se comporta esta operación en la recta? Veámoslo de la siguiente forma. Vamos otra vez más a ubicar el 5. Como sabemos que 5 es positivo, entonces aunque no se vea el signo, él tiene adelante un signo más, por lo tanto, entonces voy a ubicar la flechita en el 5 positivo, ¿ok? El siguiente paso, ok, ahí está, ¿verdad? Ahí les estoy marcando que el signo positivo del 5. El siguiente paso, entonces, sería ubicar el movimiento que va a tener esa flechita roja. Y dice que se va a mover 2 posiciones negativas. Eso indica que esa flechita se va a mover hacia la izquierda. Entonces, eso es muy importante, darme cuenta cómo funcionan los signos en la recta numérica. Si tengo un signo positivo, entonces me voy a mover hacia la derecha, y si tengo un signo negativo, me voy a mover hacia la izquierda. De igual manera, por ejemplo, un termómetro, si tengo un signo positivo, estaríamos indicando que la temperatura va a subir, y si tengo signo negativo, estamos indicando que la temperatura va a bajar. ¿Ok? En este caso nos vamos a mover 2 posiciones hacia la izquierda. Aquí lo tenemos, 1, 2 posiciones. Entonces la flechita se va a ubicar en el 3. Entonces, una resta que normalmente hacemos con la mente, ubicada en la recta numérica, la vamos a ver de la siguiente forma. 5 menos 2 es igual a 3. Y así de sencillo, muchachos y muchachas, es como se suma y se resta números enteros. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver un ejemplito más. En este caso tengo 3 menos 8, y este es un ejemplo que quise traer al video porque por lo general cuando estamos viendo estos temas por primera vez, lo principal que los estudiantes me dicen siempre es: profesor, yo a 3 no le puedo quitar 8. ¿Por qué? Porque en la escuela siempre nos enseñaron que al número mayor siempre se le va a quitar el número menor. Pero si nos posicionamos en la recta numérica otra vez, y sabiendo la existencia de los números enteros, entonces sabemos que sí es posible a 3 restarle 8. Vamos a ver cómo se comporta en la recta numérica. Vamos a ubicar el 3 o nuestra flechita en el 3 positivo, ¿verdad? Recordemos que 3 tiene un signo más adelante. El siguiente paso entonces es ubicar cuántos espacios o cuántas unidades se va a mover ese 3 y hacia qué dirección. En este caso nos vamos a mover 8 unidades hacia la izquierda. Entonces aquí la flechita lo está indicando, el signo negativo me dice movimiento hacia la izquierda, y entonces vamos a contar 8 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vemos que la flechita se va a mover 8 espacios hacia la izquierda, cayendo en el menos 5, entonces el resultado de 3 menos 8 es igual a menos 5. Así de fácil y de sencillo es como se suma y se resta utilizando la recta numérica. Muy bien, un ejemplito más, nunca está de más. Vamos ahora a ver qué pasa si los dos números son negativos. En este caso tengo menos 1, menos 3. Otra vez nos vamos a ubicar en la recta numérica. Igual, repetimos la misma acción. Ubicamos el menos 1 en nuestra recta numérica. Aquí lo tenemos. El siguiente paso entonces
es ubicar o mover esa flechita hacia la izquierda en tres posiciones o en tres unidades. ¿Ok? Aquí la flecha me va a indicar hacia dónde me voy a mover y contamos 1, 2 y 3 hacia la izquierda, quedando nuestra flechita en la posición -4 o en el número -4, y ese sería el resultado de la operación -1, -3. Muy bien, vamos entonces ahora a hablar un poquito de lo que es la suma con combinación de signos. ¿Qué es eso? Resulta que nuestras sumas y restas no se ven siempre así como los ejemplos que acabamos de ver, sino que en algunas ocasiones, algunas operaciones traen dos signos a la par uno de otros. Entonces eso tiende a confundir un poco, pero al final, simplemente hablando un poquito de este tema, que vamos a ver a continuación, es muy sencillo resolverlo. Aquí tengo el ejemplo -5 menos -6. Esto no es que está mal escrito. Aquí podemos ver que les puse dos signos de menos a la par. Eso puede pasar. En alguna operación, la combinación de signos, que es de lo que estamos hablando, se puede dar. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Antes de ver el ejemplo, entonces les voy a hablar de lo que son la ley de signos. Y esta ley de signos la vamos a utilizar cuando aparecen este tipo de casos, cuando hay combinación de signos en una operación matemática. ¿Ok? La primera ley de signos dice que si yo tengo dos signos iguales, uno a la par del otro, entonces estos dos signos van a cambiar a suma. O sea, que si yo tengo un más y un más a la par, lo voy a cambiar por un más solito. O sea, voy a transformar esos dos más en un único más. ¿Ok? Y si yo tengo dos menos, como en el ejemplo anterior, juntos, también los voy a cambiar por un más. Ok, una regla general a la hora de resolver este tipo de operaciones es que nunca puedo resolver operaciones cuando tengo dos signos a la par. Cuando tengo dos signos juntos, no voy a resolver esa operación porque se me va a hacer un enredo. Entonces voy a utilizar la ley de signos para transformar esos dos signos en uno solo. Siguiendo la ley de signos, entonces repetimos, si hay dos signos iguales a la par, entonces los vamos a cambiar por una suma. ¿Ok? La segunda ley de signos dice que si yo tengo signos diferentes, estos van a cambiar a una resta. ¿Ok? Entonces si yo tengo un más y un menos juntos, lo voy a cambiar a menos. Y si tengo un menos y un más juntos, lo voy a cambiar a menos. Resumiendo un poco, entonces la ley de signos son dos leyes muy simples. Signos iguales cambia a más o cambia a suma, y signos diferentes cambiará a resta. ¿Ok? Muy bien, muchachos, entonces regresamos al ejemplo anterior. Antes de eso, les dejo por aquí en esta esquinita la ley de signos para que la estamos viendo. Sí es importante recordar que esta ley hay que aprendérsela de memoria porque se utiliza mucho. Y entonces aquí tenemos el ejemplo anterior, tenemos -5 menos -6. Veamos que tenemos dos signos iguales a la par, en este caso dos signos negativos, por lo que entonces vamos a cambiarlo por un más. En este caso me queda -5 más 6 y el resultado lo podemos hacer utilizando la recta numérica. Para esta vez no vamos a poner la recta, porque más adelante vamos a ver una manera muy fácil de resolver estas sumas y restas de forma mental con una técnica muy interesante. Okay, vamos a ver más de una suma con combinación de signos. En este caso tengo 15 más 6, que cambiaría a 15 más 6 porque tengo dos signos iguales que cambian a más. 15 más 6, una suma normal de las que siempre hacemos. El resultado es 21. Vamos a ver un ejemplito entonces con la resta. En este caso tenemos 12 más -8. Vemos que hay signos diferentes. Los vamos a cambiar entonces por un menos y entonces me quedaría 12 menos 8, una resta normal
como la que siempre hacemos, que su resultado es 4. Ejemplo número 2, tenemos menos 5 menos más 6. Tenemos dos signos a la par, eso no puede pasar, entonces lo transformamos a uno solo y me queda menos 5 menos 6 y su resultado sería menos 11. Muy bien, entonces vamos ahora a hablar de una técnica que se utiliza para hacer sumas y restas, que por experiencia yo siempre les digo, es la manera para mí más sencilla de poder resolver este tipo de operaciones sin tener que estar dibujando la recta numérica y haciendo todo el procedimiento que vimos al principio. ¿Ok? Para eso entonces vamos a leer un poquito. Dice que la mejor forma de entender las operaciones básicas aritméticas con los números enteros, como son la suma, la resta, la multiplicación y la adición, es pensar en plata, pensar en dinero. ¿Ok? Es la manera más simple de poder resolver estas operaciones. Pero, ¿cómo? Vamos a verlo a continuación. Muy bien, debemos entender los números positivos como plata que yo tengo en mi poder. ¿Ok? Entonces, yo siempre voy a pensar en los números positivos como plata que yo tengo. ¿Ok? Y por su parte, los números negativos pasarían a ser dinero que debo o que tengo que pagar. En mis clases yo siempre les doy el ejemplo a mis estudiantes de que voy a ir a la pulpería a pagar algo que debo, ¿ok? Entonces, siempre que vamos a trabajar sumas o restas de números enteros, pensemos en los números positivos como plata que yo tengo en mi bolsa y los números negativos como plata que debo en la pulpería o que tengo que ir a pagar, ¿ok? Así, veamos un ejemplo simple. Yo tengo la operación 20 menos 15. Es una operación normal que siempre hemos hecho, pero sirve para nuestro ejemplo. ¿Ok? En este caso, mentalmente yo diría que tengo 20 colones, o sea, tengo en mi poder, en mi bolsa o en mi billetera, 20 colones, pero debo 15 colones. No sé, se los debo a alguien o los debo en la pulpería. Por lo que al ir a pagar mi deuda, cuando yo voy a pagar esa deuda, voy a la pulpería, pago y ¿qué pasa? El pulpero o la persona a la que le pagué esos 15 colones que le debía me va a devolver a mí 5 colones. O sea, quedé todavía con plata, me sobró plata. Entonces esos 5 colones siguen siendo míos y quedaron a mi favor. Entonces, ¿cómo funciona eso? 20 menos 15 son 5 y positivo porque recordemos entonces que los números positivos representan dinero a mi favor. ¿Ok? Si hubiera quedado debiendo plata, el resultado hubiera sido negativo, como es el ejemplo que tenemos. Veamos un ejemplito más. En esta misma dinámica la puedo utilizar para cualquier operación de suma o resta. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, menos 40 más 25. ¿Ok? En este caso, vemos que debo 40 colones, aquí cambia la situación, ahora estoy debiendo 40 colones, pero apenas tengo a mi favor, o sea, tengo mi plata, lo que tengo yo son 25 colones. ¿Qué va a pasar cuando yo vaya a pagar ese dinero que debo? Entonces me va a quedar una deuda de 15 colones. Lo que yo voy a hacer es un abono y voy a quedar debiendo. Por lo que al aplicar la operación, vemos que se convierte en una resta y en este caso, al deber 40 colones y pagar con 25 colones, voy a quedar debiendo 15 colones. Como quedé debiendo dinero, el signo que va adelante es un menos. Y de esta manera podemos resolver cualquier operación aritmética que implique números positivos y negativos. Vamos a ver algunos ejemplitos más para que quede el concepto más claro. Por aquí tenemos menos 10 menos 6. Es una operación que a muchas personas confunde, pero si hablamos con plata, entonces se va a entender más. ¿Qué estaríamos viendo aquí? Que debo 10 colones y debo 6 colones. Entonces, si debo 10 colones y debo 6 colones, al final, ¿qué pasa? Pues que debo 16 colones. Entonces, el resultado de menos 10 menos 6 es menos 16. ¿Ok?
Yo aquí les aconsejo que no piensen en qué es una suma o qué es una resta o qué tengo que hacer, sino que simplemente enfoquemos el tema en la cuestión del dinero y es muy sencillo ya poder resolver los ejercicios acá. Porque por ejemplo, si ustedes ven, esta operación es una resta, pero al final lo que tuve que hacer es una suma. Entonces, eso confunde un poco. Pero si hablamos de plata es más fácil entenderlo. Vuelvo a repetir, debo 10 colones y debo 6 colones, entonces al final lo que obtengo como resultado es que debo 16 colones. Veamos otro ejemplo más. En este caso, debo 18 colones, pero tengo 26 colones. ¿Ok? En este caso, si yo voy a pagar esos 18 colones que debo, me va a sobrar plata. O sea, me va a quedar plata en la bolsa. ¿Cuánto? 8 colones. Entonces, como me quedó platica en la bolsa, eso quiere decir que es un número positivo. Vamos a ver un par de ejemplitos más, muchachos. Nada más que ahora vamos a poner un par de signos ahí juntos para ver qué es lo que pasa, una combinación de signos. Antes de resolver este ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es transformar ese más menos en un menos por nuestra ley de signos. Y ahora sí, entonces vamos a decir, debo 100 colones y debo 36 colones. Entonces, al final, debo 136 colones. Por eso el signo negativo al principio. ¿Ok? Un ejemplo más, en este caso, con combinación de signos, tengo 200 colones menos menos 25. O sea, ese menos menos tengo que cambiarlo, son signos iguales, va a cambiar por más y ahora ya puedo hacer la operación. Tranquilo, digo que tengo 200 colones y tengo 25 colones, entonces al final lo que tengo son 225 colones. Y así de sencillo, muchachos y muchachas, es que se suma y se resta de forma mental. Es un truquito bastante simple el pensar en dinero. Todos manejamos dinero, entonces es algo común que podemos relacionar con este tema para poder resolver de forma rápida y sencilla las operaciones matemáticas con números enteros. Este sería todo el video de esta semana. Es un gusto poder llegar hasta sus casas una vez más. Espero haya quedado bastante claro el tema. Y deseando que se encuentren bien, se despide su profesor Juan. Muchas gracias.